Buenos días, hermanos, y feliz Santo Sábado a todos los presentes y a todos los que se encuentran detrás de las redes, a través del internet. En este momento vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su santo y bendito nombre, Señor Dios Todopoderoso, tú que vives por los siglos de los siglos, que eras y que es y que has de ser siempre, Señor. Te damos la honra y la gloria en este sábado santo porque nos permites estar aquí reunidos, Padre, junto a todo tu pueblo remanente para estudiar una vez más una lección para este sábado. Gracias por este sábado que nos acerca más a tu venida, Señor. Gracias por tus cuidados y por todo lo que tú haces por tu pueblo, Señor. Quédate conmigo en este momento, que tu Santo Espíritu me llene, Señor, y que seas tú hablando a través de mí, Señor, y quédate con cada uno de los presentes también. En el nombre santo bendito de Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues me toca la lección este sábado y se titula Adoren al Creador. Cada uno de los que presentamos la lección todos los sábados tiene su forma y su manera de presentarlo. Bueno, hoy me toca a mí, pues, que todo sea para honra y gloria de nuestro Salvador. Por lo general, siempre, cuando me toca las lecciones de la escuela sabática, me gusta estudiar, analizar el versículo de memoria y, bueno, y principalmente este, que es de gran importancia, ¿verdad? Y dice: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. ¿Quién es el digno de que se merezca toda la honra y la gloria? Pues nuestro querido Salvador. Por él fueron, dice, por él fueron hechas todas las cosas que existen, incluidos nosotros los seres humanos. Entonces, ¿a quién debemos honrar siempre? Pues a él. Yo recuerdo un episodio en mi niñez cuando yo creo que, no sé, a quienes les ha pasado en algún momento pensar o preguntarse quién es Dios o por qué existe Dios. Pues cuando yo estaba como de unos 9 años siempre me hacía esa pregunta porque por lo general nosotros crecemos, en nuestro caso con las enseñanzas que nuestros padres nos dan, las creencias en la Iglesia Católica. Pero nos enseñan a que Dios existe, nada más, pero de que escudriñemos la Biblia o que la leamos o que oráramos, no, nosotros no sabíamos nada de estas situaciones, simplemente sabíamos que existía un Dios. Entonces, yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y por qué Dios existe? ¿Y por qué? ¿Cómo fue que creó todas estas cosas y todos estos detalles? Y cada vez que me ponía a pensar y a querer entender esto, no, como que mi mente entraba en una situación de inconsciencia, no sé, una cosa como que entre más se preguntaba, entre más quería saber, como que, digo yo, no, mejor lo dejo así porque creo que me voy a volver loca. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor dice, ¿verdad?, siempre que, bueno, las cosas secretas pertenecen a Dios y yo pienso que esta es una de las cosas que nosotros no debemos de hacernos tanta pregunta, ¿va? Pero ya luego cuando entramos en las enseñanzas de la Iglesia Adventista, pues ahí empezamos a estudiar y a entender qué parte es lo que tenemos que comprender, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que ahí empecé a ver que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Y también leía un proverbio que dice el proverbio 30, 18:32, que dice: 3 cosas me son ocultas. Y aún dice, no sé, la cuarta, ¿y cuáles eran? Pues una de ellas, que dice el proverbio, dice: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio de la mar y el rastro del hombre en la doncella. Entonces son detalles que no lo sabemos, entonces por lo tanto también la palabra del Señor, así de saber respecto a cómo Él
existe y todo eso no nos debe, no nos tienes que ser de pregunta, pues. Por lo tanto, yo comprendí que habría que adorarlo solo a Él. Porque cuando nosotros profesábamos la fe católica, adorábamos a toda clase de imágenes, de palo, de piedra, de lo que sea, que no tiene ojos ni lengua, y ni hablan ni ven. Por eso, eso es lo único que aprende en la fe vana del catolicismo. Pero gracias a Él que nos saca de esa oscuridad. Dice que un Dios todopoderoso que aparte que creó todas las cosas, nos crió a nosotros. Y no solo nos crió, sino que por causa del pecado también tenemos la esperanza. Mandó a su Hijo a dar su vida por nosotros, así que a Él le demos la gloria y la honra. No sé si alguien quiere dar alguna opinión respecto a ello. Bueno, más que una opinión, es como algo que yo en su día me planteé y os traslado la pregunta, ¿no? Porque a veces sí que, hablando con alguna persona o así, ¿no? Tú dices, bueno, Dios me creó, ¿no? Y de hecho hay textos bíblicos que dice que Dios nos, ¿cómo lo dice? Estilo, me engendró desde el vientre de mi madre, etc. Antes de que naciera. Claro, a veces creemos que quien nos creó fueron nuestros padres, ¿no? Esto un poco la visión del mundo, ¿no? Bueno, mis padres me crearon, ¿no? Pero en cada vida que nace en este mundo está la mano de Dios, ¿no? Claro, así como visto de primeras podemos pensar, bueno, claro, Dios creó a Adán y Eva, pero los demás ya vinimos como por una cierta inercia, ¿no? Se mezclaron ahí unos genes, etc. Pero no es así. Dice la palabra que en cada uno de nosotros nos ha creado, nos ha engendrado y creado desde el vientre de nuestras madres, ¿no? Entonces ahí hay una participación activa de Dios también, al crear a cada uno de nosotros. No sé cómo lo veis, si os habíais planteado esto alguna vez o si alguien os lo ha planteado alguna vez. Bueno, de hecho hay algo que a nivel biológico incluso no se acaba de saber exactamente en qué momento el feto, ¿no? Empieza a ser vivo, empieza a funcionar, en qué momento el corazón empieza a latir, ¿no? No se sabe exactamente, hay un segundo antes, un segundo después, de repente empieza a latir y no saben por qué eso pasa, ¿no? Y claro, hay una chispa ahí de Dios que tiene que ver en todo, ¿no? Igual que en la germinación de la semilla, ¿no? Tú puedes regarla, tú puedes hacer todo lo que sea necesario para hacerlo, pero si Dios no lo permite, esa semilla no germina, ¿no? O sea, la germinación, igual que la curación, igual que la vida, ¿no? Todo es porque Dios lo provee, porque el Señor permite que ese corazón vaya funcionando y le va dando la fuerza vital para que funcione. No es una máquina que funciona por su propia inercia, digamos. Todo el universo es igual, ¿eh? Dice que Cristo incluso en vida, Él estando en vida, quiero decir en carne, mantenía el universo en funcionamiento. O sea, que estaba manteniendo en vida incluso a los que le estaban torturando, ¿no? O sea, es gracias a Él, ¿no? En Él vivimos, nos movemos y somos, ¿no? Ese es el concepto, digamos. El latido fetal se aprecia a partir de la 6ª semana de embarazo. Hay como una idea, un concepto que tiene muchos siglos, es un poco quizá de filosófico con respecto a Dios, pero la idea de Dios como relojero, ¿no? Lo crea y después ya funciona solo. Luego también hay gente que, bueno, sí, no es tan así, de vez en cuando interviene, pero la Biblia no dice eso, ni siquiera que de vez en cuando interviene. Todo el tiempo está sosteniendo y haciendo en cosas que para nosotros, muchas, bueno, pueden ser visibles, algunas, otras más, menos, y otras muy invisibles y muy ocultas, pero está actuando todo el tiempo Dios. Es decir, Jesús lo dijo, mi padre y yo trabajamos todos los días. Así mismo, sí. Dice, el Espíritu de Profecía dice que todos los seres criados viven por la voluntad y el poder de Dios, que son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, no importa cuán amplias sean sus capacidades.
Son provistos con la vida que procede de la fuente de toda vida. Él es el manantial, la fuente de vida. La vida que había depuesto en su humanidad la tomó de nuevo y la dio a la humanidad. Yo he venido, dijo él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10. Bueno, pasaremos al día domingo. Me gustaría reiterar una cosa, porque creo que esto es importante, sobre todo por el tema de la curación, de la salud. Y esto creo que es importante para que haya cierto equilibrio en este tema, ¿no? Porque nos podemos obsesionar con el tema de la alimentación y las medicinas naturales y eso, y olvidar que realmente el que te cura, hagas lo que tú hagas, al final el que te da la salud es Dios. El gran médico es Dios. Y sí que usa una serie de herramientas, pero que la curación final, la sanación final es por Él. Totalmente. Y eso es lo que olvidamos muchas veces y ponemos a Dios en la lechuga o a Dios en según qué alimento, ¿no? Y es como si nos tomáramos una pastilla al final. Porque muchas veces si nos tomamos una pastilla se pueden acusar porque hemos tomado alguna vez una pastilla o un medicamento químico, ¿no? Pero es que si usamos el alimento de la misma manera y ponemos la fe en ese alimento, entonces nos quedamos igual, ¿no? Es el mismo concepto, ¿no? Al final el que sana, el que da la salud final es Cristo, es Dios. Y eso no lo podemos olvidar nunca. Sí, es que nada se puede hacer sin la voluntad de Él. Todo lo encierra bajo el poder de Dios. No podemos movernos. Dice que ni una hoja cae si Él no lo permite. Así que todo está relacionado bajo el poder de Dios. Hay otra cosa, hablando de eso que comentábamos de Dios como el relojero que decía Javi, como ese concepto de un Dios que hizo funcionar las cosas al principio y que ya funcionan solas. Tiene, creo, mucho que ver con la visión católica en la que intentan casar la evolución con la creación, ¿no? Claro. Es como que Dios creó y de ahí ha seguido todo un proceso evolutivo y etcétera, y ha ido desarrollándose y realmente es una forma de olvidarse de Dios y de la actuación de Dios constante también, ¿no? Bueno. Sí, aquí mencionaba esta lección, algo dice, ¿por qué existe el universo mismo y toda la majestuosidad y grandeza y las cosas asombrosas que hay en él? ¿Qué gran contradicción lógica se produciría si nuestro universo y nosotros en él no estuviésemos aquí? Según la última teoría científica, va cambiando. Nuestro universo una vez no existió. En otras palabras, la nuestra es una existencia contingente y el solo hecho de que estemos aquí ya es un milagro. Y a pesar de todo tipo de mitos de que el universo surgió de la nada absoluta o de algún tipo de ecuación matemática, nuestro universo y todo lo que hay en él existe porque Dios el Creador lo hizo. Bueno, vamos al domingo. Tomen sus Biblias porque vamos a leer. Dice un compañero en la tribulación. Vamos a leer Apocalipsis 1:9, Mateo 13:21, Hechos 14:22 y Juan 16:33. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe y vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Mateo 13:21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Y Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el último es Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Ok. Vamos a hacer un resumen de lo que nos indican ¿qué indican estos versículos? Bueno, nos dice que seremos atribulados y angustiados por causa de su palabra. Porque cuando es por causa de cuestiones terrenales, pues no es que no tenga importancia, porque claro que sí, pero lo maravilloso es cuando somos atribulados por la causa del Señor. Pero ¿qué nos dice Él? Que confiemos, que tendremos paz, no la paz que el mundo nos da, porque esa paz es pasajera. Y si estamos recibiendo vituperios, calumnias, acusaciones, que todo esto que origina el maligno, pues eso no nos debe desmoralizar, al contrario, nos debe ser de fuerza, de fe y fortaleza. ¿Por qué? Porque de esta manera que se está cumpliendo, se cumple la palabra de Dios, y sin la ayuda divina de Él no podríamos soportar todo lo que se nos viene, ¿va? Él nos dice que no estamos solos, así como no estuvo solo con su discípulo Juan en la isla solitaria de Patmos, y que le llevó un mensaje proveniente directamente, dice, del trono de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no enfrentar situaciones de estas? Máximamente en estos últimos tiempos. Creo que debiéramos estar preocupados si no sucediera, si estuviéramos quietos y tranquilos y relajados y de lo más gozoso. ¿Qué significa eso? Que Satanás entonces está feliz con nosotros, con lo que hacemos. Entonces lo que estamos haciendo no está bien. Entonces que estemos atribulados y perseguidos y señalados, ¿qué importa? Eso lo debemos de tomar como una gran alegría. Y pues alabado sea el Señor por todas estas situaciones. Decía el comentario bíblico de la hermana White en la Biblia, cuando después de ascender al cielo, dice, Jesús visitó al último de los apóstoles vivos, Juan, en la isla de Patmos, donde el despiadado emperador romano Domiciano lo había exiliado. Dice el comentario, el Señor Jesús, dice, visitó al último de los apóstoles vivos, cuando ya había ascendido al cielo a Juan, el discípulo amado que estaba en la isla de Patmos, donde fue exiliado. Y todo el tiempo, pues, él estuvo ahí. Su consuelo era que el Señor estaba a su lado. Y ahí le dio esta gran verdad de Apocalipsis, de verdad, la visión que él vio. Yo estoy leyendo y digo, qué poder de síntesis, ¿no? Porque decir que, perdón, que el poder, no, que dice, el tema central del libro de Apocalipsis es la adoración, yo, no sé, pregunto a los demás, los que más saben aquí, ¿es que es real? No sé, a mí me lleva a otra deducción Apocalipsis, ¿eh? No solamente a la adoración correcta. Bueno, yo en el fondo creo que sí, porque nosotros vemos en el Apocalipsis el gran conflicto. ¿Y el conflicto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pelean? Por la adoración. Claro. Sí, totalmente. Ya que estamos con este tema que comentábamos del domingo, yo personalmente, por ejemplo, estas semanas, y muchos hermanos aquí, hemos recibido ataques muy, muy duros. Se está intentando difamarnos, manchar nuestra reputación, se están diciendo mentiras, se nos está calumniando. Y entonces yo personalmente nunca había recibido un odio tal. Y mi primera reacción fue difícil, ¿no? Porque incluso ni en el mundo había sentido tal odio hacia mi persona y tanta rabia para destrozar mi reputación, o la de muchos de aquí, ¿no? Y eso, bueno, en un primer momento te choca, ¿no? Y no sabes cómo reaccionar. Pero lo que está claro es que Dios lo está permitiendo también para que aprendamos. Y sabemos que esto es solo el inicio y que son pruebas que Dios nos pone también para que nos vayamos fortaleciendo y sepamos encajar estos golpes, porque seremos perseguidos por nuestros propios hermanos, ¿no? Y si le hicieron eso a Cristo, que no más a nosotros, que somos pecadores, que hemos cometido errores como todos, ¿no?
Y entonces Satanás está ahí listo para acusarnos y lo hace a través de sus siervos. Pero tengo que decir que gracias a Dios Él me está ayudando a aprender de esto, a saberlo llevar y a motivarme, porque realmente pienso que si Satanás está haciendo esto a través de estas personas totalmente viles y malas, es porque Satanás está enfadado con nosotros y algo estamos haciendo bien. Y sí, es verdad, somos pecadores. Yo he cometido un montón de pecados horribles en mi vida. Horribles. Bueno, mi corazón está podrido. Soy pecador, pero es que, ¿quién no? ¿Y Cristo qué vino a salvar? ¿A lo sano o a lo enfermo? Pues yo me aferro a la sangre de Cristo y digo, sí, Satanás tiene razón, yo soy pecador, pero Dios me ha perdonado y sabe cuál es mi corazón. Y en Cristo nos salva, a todos. Quien crea que está salvo por sus grandes obras y su santidad y tal, está fatal realmente, ¿no? Pero a eso lo llevo a que realmente nos tenemos que regocijar y motivarnos por eso. Y tendremos que aprender a las buenas o a las malas, pero es un proceso que yo personalmente estoy viviendo y realmente me está motivando y pienso que voy en buen camino. Así que sigan diciendo lo que quieran. Claro, que como seres humanos, nuestra primera reacción nos indigna, ¿va? Y más nos indigna cuando son mentiras terribles las que se dicen. Porque sin conocer a la persona, dicen tantas cosas que sería de unos, imagínense si contestara con la misma moneda, si se pusiera a hablar de las personas que lo hacen, y si no las conocemos, ¿cómo voy a opinar yo semejante situación? No puedo, porque hay un Dios grande que me ve y que sabe qué es lo que está pasando. Entonces, nuestra reacción, nuestro corazón, pues lo primero que te sale, pues es eso, es la naturaleza humana de pecado. Y quiere decir aquí un montón de cosas y quisieras si pudieras apedrear a la persona y cuantas cosas, pero el Espíritu de Cristo lo hace reaccionar a uno y le dice, no, calla porque ¿quién va a pelear la batalla por ti? Seré yo. Entonces, cuando eso sucede, dejémosle la batalla a él que la pelee y que siga porque eso es lo que nos enseña que nosotros estamos en el camino correcto. A mí me alegra, me indigna a principio, pero luego me alegra. Y porque como me decía mi hijo, usted tranquila porque usted sabe que si al Señor Jesucristo le apedrearon y le dijeron de todo y le decían que tenía demonios dentro, que hablaba con el espíritu de Beelzebú, que no pueden decir, como dices tú, de nosotros pecadores imperfectos. Si somos trapo de inmundicia, lo poco que nosotros tengamos es como un trapo sucio, lo mejorcito, imagínense. Entonces, ¿qué no nos pueden decir? Pero esto es un principio. Y que no nos desmotive, sino que al contrario nos afiance en esta verdad eterna. Esta verdad que se predica aquí, porque esta es la verdad. Yo quería comentar con respecto a lo que está mencionando Josep, porque un poco mi experiencia, mi sentir, en cuanto a todos estos últimos días de lo que él está comentando, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Si a Cristo le dijeron de todo, pues ¿qué no pasará con nosotros que realmente sí somos pecadores y el que no tenía pecado, ¿no? Hay una escena que a mí me quedó muy marcada bueno, ahora que he estado trabajando en la serie del conflicto de los siglos, que es lo que quiero mencionar, pero antes hay una escena de la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson que me ha quedado grabada completamente en mi memoria. La parte que justamente esta fue una de las partes que puse en este segundo capítulo, y es cuando uno de los sacerdotes, no sé si era Anás o Caifás, le increpa a Cristo casi en la cara, y luego como no contesta, pues le escupe en la cara. A mí es una película, yo ya lo sé,
pero la reacción de su rostro, el quedarse quieto, pero con una dignidad tremenda, me ha impactado mucho y me ha hecho ver, decir, qué es lo que tuvo que haber pasado el Señor, que tenía la divinidad, que tenía todo el poder para eliminar absolutamente a todos esos que estaban ahí. Con un solo abrir la boca, con solo una respiración, podía haber eliminado a todos. Mas, sin embargo, se mantenía regio, se mantenía firme porque sabía lo que estaba en juego, porque amaba a la humanidad. Y esa imagen me quedó tan grabada en mi corazón que ahora no me la puedo sacar de la cabeza. Y con todo esto que mencionaba, ¿no?, lo que está pasando, y que solamente es el inicio de lo que nos pasará, de los vituperios, de las ofensas, de las burlas, de todo esto que a ciertos hermanos, y particularmente conmigo, que se han metido más que con nadie, todo esto yo puedo decir que sí, que como seres humanos, al principio te molesta, ¿no? Pero luego creo que Jesús, creo que los discípulos fueron un ejemplo, que eso te motivaba, lo que dice Josep, a poder seguir más adelante. O sea, todo esto que ha pasado estas semanas a mí me ha hecho tener más ganas de trabajar. Y de hecho, gracias a Dios, que esa motivación me ha servido para poder sacar esta serie del conflicto de los siglos. Y no me quiero vanagloriar, lógicamente, ni decir que soy la mejor, absolutamente nada, pero he sentido que es un trabajo maravilloso, he sentido que es un trabajo emocionante porque me llega a mí, que soy la que lo hago, pues imagino que también puede llegar a las demás personas. Entonces, todo esto que han hecho con nosotros últimamente, eso me ha llenado de fuerzas y de que Dios me haya iluminado de una manera impresionante y que haya sacado lo mejor de mí. Eso ha sido una manera maravillosa de decir, el diablo, vale, estás enojado, estás haciendo lo que sea para poder quitarte del camino, para que no sigas adelante, para que no trabajes para Dios, pues Dios eso lo está utilizando para darte más fuerza, para poder sacar lo mejor que hay en ti y hacer un trabajo maravilloso para la obra del Señor. Esa es mi experiencia en cuanto a qué es lo que ha creado todo esto que están haciendo, pues ha creado eso, sacar de mí lo mejor que tengo, para la gloria de Dios, lógicamente. Bueno, ya que estamos hablando del tema, en mi caso, todas las mentiras que se han dicho, exuberantes y realmente esperpénticas, lo que han hecho ha sido mostrarme cómo estoy en la gestión de mis emociones, ¿no? Creo que la paz real, la verdadera paz, se consigue cuando, con la ayuda de Dios, eres consciente de tus emociones y eres capaz de gestionar esas emociones. A mí lo que me ha ayudado es a estar más en paz conmigo mismo y valorar más los momentos de soledad que uno puede tener con Dios, porque es donde realmente se ganan las batallas. Ahí es donde realmente todo funciona, donde realmente es el estado real tuyo con Dios. Y lo otro que pasa a tu alrededor pasa y ya está. Pero lo que importa realmente es tu salvación. Entonces, si tú te preocupas por tu salvación, al final te vas a preocupar por la salvación de los demás y eso te va a hacer crecer como persona y va a hacer que todos estemos juntos y lo más unidos posible. Y eso va a ser tiene que ser la meta de cada uno de nosotros, porque estamos enfrentándonos a al último gran sprint de una carrera de fondo, no es de velocidad, es de fondo, en la cual los corredores, cuando llegan al final, fijaros que cuando están llegando al final, ¿habéis visto alguna vez una competición de este tipo? Cuando están llegando al final, maratón o cualquier tipo de competición de resistencia, es cuando están peor. Cuando llegan al final es cuando ya las energías están en las peores condiciones. Es cuando más tienen que dosificar, cuando más tienen que pensar, cuanto más tienen que saber en qué punto están, porque si no caen y no llegan. A muchos les ha pasado.
Llegan al final, no llegan con buena disposición y caen y no llegan al final, no llegan a la meta. Lo que nos interesa a nosotros es llegar a la meta. Es igual en qué posición, pero llegar a la meta. Entonces tenemos que saber que estamos en un momento en el que las condiciones cada vez van a ser peores y en el que cada vez nuestra relación con Dios, nuestra fuerza mental va a estar en esos momentos de soledad, es cuando va a ayudarnos a seguir luchando. Fijaros cuando Cristo, ¿qué hacía Cristo? Cristo se iba a orar y estaba noches enteras, ¿no? Estaba rodeado ¿de qué? De lo peor, ¿no? Y constantemente veía enfermedades y estaba siempre sufriendo por los demás. Y necesitaba esos momentos de recargar las pilas, ¿no? Pues si eso lo tenemos claro, si estamos más pendientes de eso, podremos gestionar mucho mejor la reacción hacia los demás, ¿no? A mí lo que decía Fanny me ha venido a la mente cuando le pegan a Cristo. ¿Recordáis cuando le pegan a Cristo? ¿Qué es capaz de decir? ¿No? Dice, Jesús respondió, yo he hablado públicamente al mundo, esto es Juan 18, 19, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio a Jesús una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, ¿no? Pero fijaros la gestión de ese momento, ¿no? Y eso es lo que debemos quizás aprender, ¿no? Cómo Jesús se enfrentaba a esas cosas, ¿no? Era el más manso, pero cuando abría la boca nadie podía negar lo que allí se hablaba, ¿no? Es realmente impresionante. Lo que nos debería preocupar es que no nos pasara eso. Porque si no nos pasa eso ni nos ha pasado nunca en la vida, entonces sí que tenemos un problema. Y gordo, con Dios lo tenemos. No con los semejantes, con Dios sobre todo. Pero si los problemas vienen por predicar la verdad que nadie puede contrarrestar, nadie, entonces alabado sea Dios por esos vituperios. ¿Sabéis? A mí amenazas de muerte he tenido durante muchos años, de mí y de mi familia. Y ya sabéis que últimamente ya se produjo de un modo totalmente directo. Y bueno, ¿y qué tienes que hacer? Pues orar y en manos de Dios estás. Evidentemente no queda otra. Pero esto, ¿qué te lleva? Pues evidentemente no te hace gracia que te digan esas cosas, ni que te quieran sacar de en medio. Claro que no hace ninguna gracia. Pero ¿a qué te lleva esa conclusión de que estás diciendo la verdad? Si no, el diablo no estaría tan enfadado y no utilizaría sus esbirros para ello. Por más que uno pueda pensar, ostras, esto van a acabar conmigo, que la obra va a seguir igual. Es igual si nos matan a todos nosotros, la obra va a seguir. Y da igual si nos insultan, nos digan lo que digan. Y llega un momento en que debemos pasar olímpicamente de todo esto, porque cuanto más vueltas les damos, peor. No. Si eso, solo tenemos que mirar, decimos a Jesús, mirad Pablo. ¿Qué? ¿Cuántas veces tuvo que salir por patas como podía y ayudado por otros porque lo iban a matar? ¿Cuántas veces no le golpearon y tantas cosas más? Bueno, pues nos hemos de hacer la idea que en lo poco que queda hasta el fin, esto irá a más. Y si a nosotros no nos afecta, es que entonces igual es que no estamos dando el mensaje que debemos dar. Porque una cosa es que la gente se te quiera pelear contigo porque estás jugando un partido de fútbol y el rival lo superas y te quiera pegar, y otra cosa es que estás dando un mensaje, que esto es vida eterna para salvación de muchos y quieran ir a por ti. Hay una gran diferencia. Las cosas son banales, todo lo demás, pero esto es la esencia de nuestra vida, dar el mensaje para la vida eterna también de los demás. Sí, totalmente. Y aparte de todo lo malo, tenemos que aprender a sacar lo bueno. Porque de algo malo, algo bueno vamos a sacar. Y como decía Fanny, pues aprender a sacar en estos momentos, entonces acercarse más a Dios, a querer dar más este mensaje, querer entender de verdad realmente que el Señor viene pronto
y que tenemos que estar haciendo este trabajo, esto que Él nos manda, y que no debemos de mirar al lado ni a todo lo que sea, porque lo más importante nosotros pues tenemos que centrar nuestra vista en Cristo Jesús, que es el que nos va a ayudar con todo esto que empieza. Dice el Espíritu de Profecía también que el tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, puedan ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. En aquel tiempo, que estamos hablando, en aquel tiempo, dice, pero creo que a este tiempo ya, el oro quedará separado de la escoria. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Y los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no están revestidos de la justicia de Cristo, entonces se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Totalmente. Una cosa, quería comentar que los apóstoles, mientras no recibieron el Espíritu Santo, las lenguas de fuego y la lluvia temprana, aún no les, si miramos la Biblia, no les tocó mucho. Y aquí se está hablando que ya empezamos. Pero cuando la lluvia tardía baje, allí sí que se verá realmente que tenemos que estar preparados, porque va a ser importante. Lina, yo una cosa. ¿Qué sé, quiero decir? Una cosa que sí que me gustaría decir, que bueno, hace un momento también ya se leyó, que dice, no, Apocalipsis 14:7, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El tema de que llegó ya la hora de su juicio es que estamos viviendo prácticamente en la hora de su juicio, ¿no? Que ya prácticamente también el pueblo de Dios, que es el cuarto ángel, no sabemos en qué momento está ahora o con quiénes está, pero bueno, ya sabemos que ya empezó, ¿no? con la iglesia, con su, primeramente, como ya se había tocado la semana pasada en la escuela sabática, y con lo cual vivimos y estamos ahora, justo ahora, estudiando este tema que es adoren, ¿no? Acerca de la adoración. Sí. Entonces, hay una batalla entre Satanás y Jesús, ¿no? Por el tema de la adoración. Satanás está buscando más súbditos para que lo adoren, ¿no? Para que vayan a sus filas. Y hoy en día él está desplegando todas sus artimañas para que su pueblo, que lo ama realmente, caigan en pecado. ¿Para qué? Para que ellos puedan también ser sus súbditos. Otros pueden caer, según tenemos tantas debilidades que podemos caer en cualquiera de esas debilidades. Pero sin embargo tenemos una esperanza, tenemos una promesa del Señor que Él dice 70 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque nosotros sabemos y reconocemos, adoramos al Señor, que no queremos ser súbditos de Satanás. Con lo cual nosotros nos tenemos que aferrar a esa esperanza. Vemos, ¿no? Como, y seguramente algunos dirán, bueno, están utilizando textos bíblicos para su beneficio, ¿no? Como muchas veces se ha utilizado a David, ¿no? Pero ¿qué vemos ahí? Vemos corazones realmente sinceros. Vale, sí, han caído, pero se han aferrado al Señor y se han puesto de rodillas agonizando para que Él sea el que gobierne su vida, y pues así lo ha logrado. Entonces nosotros tenemos esa esperanza. Nosotros debemos estar muy seguros a quién realmente estamos adorando y a quién realmente queremos adorar. Con esto, si reconocemos, también haremos un esfuerzo con la ayuda de Dios para que Él pues nos ayude, ¿no? a seguirle adorando hasta el fin, así como lo hizo también Juan cuando estuvo allá en Patmos, ¿no? Porque para él eso no era una cárcel, era una puerta al cielo, por así decirlo, ¿no? Que él estuvo allí porque el mismo ángel lo visitó, ¿no? Y él ahí pudo escribir todo el Apocalipsis, ¿no? De todo lo que iba a suceder.
Así es que Dios también nos va a revelar a nosotros lo mismo si nosotros hacemos esa decisión, pero día tras día. Una cosa, porque el tema de la adoración siempre le di bastante vuelta, porque yo en mi ateísmo, pensar en la palabra ya adoración me parecía algo un poco inentendible y hasta vergonzoso, no sé, tenía muchos calificativos, pero para mí era algo inentendible, digamos, inexplicable y de lo que yo podía huir. Después uno se va dando cuenta de que todo el mundo es religioso y todo el mundo adora. Todo el mundo es religioso, todos. No, aquí no existe nadie que no sea religioso. O crea en lo que crea, esa es otra cuestión, y ligue las cosas como las ligue y el enfoque que les dé. Y todo el mundo adora. Pero hay una palabra de Jesús que dice, ¿no?, que llegará el momento, llegará el día de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y este es un tema tremendamente profundo, todo lo que significa eso. Porque yo recuerdo que cuando estaba en el tiempo, que estuve un tiempo con los evangélicos, buscando antes de conocer el adventismo, se hablaba mucho de la adoración en el espíritu. Y ahí quedaba. Entonces la verdad desaparecía de vista y adoraban como se les daba la gana y claro, ya uno empezaba a pensar cuál era el espíritu en el que adoraban. Pero también puede estar la adoración puramente en verdad, sin espíritu, ¿no? Entonces, cogemos un montón de normas, un montón de formas externas y adoramos y vivimos y servimos a Dios de una manera totalmente muerta en espíritu y se transforma en un legalismo y la verdad ya no es verdad. Y siempre pensaba y digo, bueno, al fin y al cabo, creo que todo está en los pensamientos. Obviamente que no se puede quedar ahí, al final el fruto son las obras, es indiscutible, pero es que las obras nunca van a ser, el fruto nunca va a ser puro, limpio, si los pensamientos no lo son. Y creo que el tema es la vida interior que tenemos, los pensamientos que nosotros tenemos constantemente, porque los tenemos constantemente, ¿a dónde están? Si los pensamientos están realmente en la búsqueda de Dios, en el anhelo de Dios, en las cosas de Dios, es que el fruto va a ser verdadero y va a ser genuino. Y la adoración tiene mucho que ver con eso. No es más allá de las formas, porque yo puedo venir el sábado y me acuerdo que yo lo veía y lo vi muchas veces, ¿no? Ver bueno, más lo veía los domingos, si se quiere, ¿no? Lágrimas y llantos, y después uno sabía lo que era la vida de esas personas. Entonces, siempre pensé mucho justamente en los pensamientos, y creo que es la base de la adoración verdadera. Creo que ahí es donde nosotros estamos en Dios o no lo estamos, si estamos en el Espíritu. Y luego tiene que ser en verdad, por supuesto. Los hechos tienen que ser conforme a la ley, pero si no hay Espíritu, es que los hechos son un legalismo, y en eso sí que nosotros los adventismos estamos no curados, ojalá estemos curados de espanto, pero estamos, digamos, contaminados, el adventismo está contaminado de legalismo, de adoración en verdad, entre comillas y nada más, y eso es también otra cosa de lo que tenemos que huir. Hay algo que yo quiero comentar con respecto a esto, porque justamente ese capítulo 2 del conflicto de los siglos que presentamos esta semana habla de la fe de los mártires. Estamos hablando aquí de las tribulaciones, ¿no? De lo que padeció el pueblo de Dios y lo que ha padecido durante siempre, ¿no? Porque siempre ha habido una persecución en contra del pueblo de Dios, ya sea más o menos marcada por la violencia, siempre se ha perseguido al verdadero pueblo de Dios. Entonces, cuando lees todo lo que dice el conflicto de los siglos con respecto a la capacidad que Dios dio a estas personas para enfrentarse a las más fieras persecuciones, a todo lo que les pasaba, a lo que tenían que enfrentar, porque fue terrible y ya a nosotros nos tocará enfrentar esas cosas. Pero habla ahí ya para el final que existen dos tipos de enemigos. Los enemigos abiertamente, los enemigos que van en contra y bueno, y hacen lo que hacen, ¿no? Ya sea en burla, ya sea en violencia, y los enemigos encubiertos. Los que están, pero no están. Esos son los peores. Porque hablaba ahí de cómo al final, pues, cuando Satanás ya vio que con la violencia, con la persecución, con las torturas, no podía quebrantar el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Infiltró a la iglesia. Y se infiltró totalmente todos los poderes de las tinieblas.
Entonces, había personas que sí, que aceptaban a Dios, que decían que seguían a Cristo y la verdad, pero en realidad su corazón estaba muy lejos de serlo. Y al final, pues acabaron por apostatar. Entonces, ¿cuál es el enemigo más peligroso? ¿El enemigo ruidoso o el enemigo silencioso? El silencioso, ¿no? Ese que no sabemos realmente hasta que llega un punto y explota, pero ya ha hecho el daño. Y es lo que debemos de intentar pedirle al Señor, no ser de esos enemigos silenciosos, porque a veces podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que no caeremos justo en esa parte, ¿no? Y al final sabemos que quien piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, vamos a pasar al siguiente día. Dice, adora al Creador. ¿Y qué es adorar al Creador? Porque como decía Javi, una cosa es pues ir todo ruidoso como en una iglesia y adorarlo de la manera de saltar, llorar y que no sé, pero eso es un momento que es efímero porque es en el momento que se está dando, que están emocionalmente, pero la verdadera adoración es la que tenemos, la que llevamos dentro, la que llevamos en nuestro pensamiento, la que tenemos en nuestro corazón. Porque a Dios no lo vamos a engañar, que si decimos que lo estamos adorando, y es mentira. Nos engañamos nosotros mismos, ¿verdad? Porque Él sí nos conoce, y conoce el accionar de cada uno. Entonces, ¿cómo tenemos que adorar a Dios? Pues tenemos que revelar su carácter en el nuestro. Y de esa manera, pues, hacemos y glorificamos a Dios, pero no es en esa forma emocionalmente. O pensar, o a veces hasta pensar que de verdad estamos adorando o que de verdad estamos haciendo las cosas bien. Y a la verdad hay algo detrás que aún todavía no terminamos de entregar al Señor. Entonces dice que Dios invita a los hombres para que contemplen sus cielos y que veamos ahí también las maravillas y veamos la voluntad de Él. A veces las mismas flores nos enseñan, las flores, las frutas nos enseñan una lección a nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque ellos están dispuestas a obedecer al Señor, al abrir sus capullos, sus flores, al dar sus frutas. Entonces, ¿qué nos dan a significar ellos? Nos dan a significar como ellos son unos predicadores silenciosos que nosotros los humanos debíamos de aprender de ellos, que si hiciéramos como ellos lo hacen, como las flores y todo esto lo hace, entonces seríamos quizás mejores hijos de Dios. Bueno, creo que es interesante lo que dices, ¿no? Porque es la adoración por motivos, ¿no? Los motivos, un poco Javi lo que decía, los pensamientos, ¿no? Va bastante ligado, creo, al tema de la motivación, ¿no? ¿Qué te motiva a hacer las cosas en tu día a día? Pero puede ser cualquier cosa, puede ser hacerte la cama, puede ser limpiar, puede ser cualquier cosa. ¿Y con qué motivo lo haces, no? Si es siempre teniendo al Señor en la cabeza, en mente, por eso hablaba del tema de la soledad, ¿no? Si tú estás solo en tu casa, hay unas citas de Elena White al respecto de un pastor que se llama Hull, H-U-L-L, que un poco le acusaba de que, bueno, él predicaba muy bien y leía mucho, pero luego en casa, en soledad, se comportaba como un niño. Se dejaba, ¿no? Se dejaba ir. Como no había nadie, pues nadie que lo viera, pues ya decía como lo que le daba la gana en casa, ¿no? Y creo que ahí está la lucha, ¿no? Ahí está el vencer, la batalla. Es esa, es cuando tú estás con Dios o cuando haces cosas y no hay nadie más, ¿no? ¿Para quién las haces, no? Y esa motivación es la que va a hacer que luego, bueno, luego en las cosas mayores puedas hacer quizás algo mejor, ¿no? Como predicar a las personas. Creo que está el ejemplo también en la White lo pone con la vida de Eliseo, ¿no? Eliseo fue fiel en las cosas pequeñas, dice, y luego fue fiel en las grandes, ¿no? Primero estuvo al frente del arado con su familia, llevando, no sé si eran 11 y él llevaba la 12ª o algo así de yuntas.
Bueno, y luego dice que esto le formó y le preparó para cuando Elías le lanzó el manto y le asoció, digamos, a él, ¿no? Así que es esa reflexión que tenemos que hacer todos en nuestros momentos, digamos, de oscuridad incluso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Para quién estoy viviendo? Porque la gente puede plantearse el hecho, no, estoy viviendo a Dios porque estoy haciendo muchos estudios bíblicos, estoy viviendo para Dios porque estoy presentando muchos temas y estoy dando muchos cultos, ¿no? Y realmente no es ese el momento en el cual quizás estés más cerca de Dios, ¿no? Lina, esto que decías de las flores realmente me ha gustado, ¿no? Porque pasándolo al caso de las personas, hay personas que también sin abrir la boca a veces son toda una predicación, son todo un ejemplo, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, en mi abuelo, ya hace muchos años que se murió, él era católico, pero nunca me habló de la fe concretamente, pero su actitud ante la vida, su manera de afrontar las cosas era realmente una predicación ese hombre, ¿no? Es decir, que en las personas también a veces nuestro propio ejemplo puede ser de gran bendición para los demás, ¿no? En el Apocalipsis 14:7 dice que el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poderlo hacer deben obedecer su ley. El sabio también dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Pero el guardar los mandamientos sabemos que encierra muchas cosas, porque a veces pensamos que el mandamiento solo es exacto lo que escribe ahí, lo que detalla. Pero, por ejemplo, cuando en el mandamiento, cuando nos dice no matarás, creemos que solamente con acertarle una puñalada a alguien estamos matando, estamos asesinando. No, cuando miramos a alguien o hacemos algún, ¿cómo le dice? Si algún desaire y miramos a la persona que quizás está hablando o nos cae mal o lo que sea, estamos, dice, con los ojos asesinando. Por eso hay un dicho, no sé si es en general, pero decía, si mis ojos fueran balas, ya te hubiera matado. Entonces, los mandamientos encierran muchos, es muy grande todo lo que encierra. Entonces tenemos que tener cuidado respecto a todo esto, ¿va? Porque no solamente está el hecho de los mandamientos, está el hecho de lo que llevamos dentro, el orgullo, el egoísmo, la envidia, la hipocresía y todos los frutos del mal. Pero es interesante la razón que da. Temed a Dios y dadle gloria, ¿por qué? Porque su juicio, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué pasó con las iglesias protestantes? No aceptaron la hora de su juicio. Y a partir de ahí temen y adoran a Dios. Bueno, quizás algunos por ignorancia genuina, digamos, sí. Pero en general esas iglesias cayeron totalmente. ¿Qué pasa hoy? La hora del juicio ha llegado. Ya se nos reveló el año, el momento del juicio, el momento crucial del juicio, la segunda venida de Cristo, e inclusive, algo indiscutible, los 30 años que dura el juicio de los vivos, los 30 años de la ciega. ¿Qué pasa si nosotros negamos esto? ¿Vamos a temer a Dios y darle gloria? Pues será una hipocresía. Si nosotros negamos esto, esta verdad indiscutible, nuestra adoración será una hipocresía y una falsedad. Ahora, si lo aceptamos, pues hay que aceptarlo íntegramente, porque podemos saber que Jesús viene en el 2031 y que el juicio de los vivos empezó en el 2001, pero a veces no aceptarlo de corazón. Porque si nuestra vida no va en conformidad con eso, es que solo lo sabemos, pero no lo aceptamos. No lo creemos realmente. Y cuando venga el problema, dejaremos de creer. Y así ha pasado con cuánta gente que ha creído, pero luego, por circunstancias de la vida, han dejado de creer. Pero esta es la razón por la cual uno teme a Dios y le da gloria. Porque acepta, porque reconoce y cree de corazón que la hora de su juicio ha llegado. Sí, totalmente, porque bueno, en esta lección te habla de la adoración al Creador y todo, pero el juicio no lo menciona. No menciona nada de que ya estamos en este juicio, ¿verdad? Que empezó el juicio de los vivos desde el 2001, no.
No te da ningún detalle, solo te habla de la adoración, pero claro, lo que dice Javi, para adorar al Creador tenemos que aceptarlo todo, tenemos que aceptar esta verdad, porque si no, entonces también estamos caminando por senderos desconocidos. Nos ha estado hablando de la adoración al Señor, ¿verdad? Me gustaría leer un párrafo sobre los pensamientos que habíamos hablado, de Mensajes para los Jóvenes 142, página 142. El hombre, cual es su pensamiento, es su alma, tal es él. Debemos vigilar estrictamente nuestros pensamientos, pues un pensamiento impuro hace profunda impresión en el alma. Un pensamiento malo deja una mala impresión en la mente. Si los pensamientos son puros y santos, el hombre mejora por haberlos acariciado, aceleran el pulso espiritual y aumentan el poder para hacer el bien. Y así como una gota de lluvia prepara el camino para otra, en el humedecimiento de la tierra, un pensamiento prepara el camino para otro. Aportar, ya está, ¿no, David? Sí. Aportar algo más sobre el tema de los pensamientos, porque esto es algo que yo he reflexionado mucho desde que conocí la Biblia y de alguna manera he visto que básicamente sin la profecía no hay forma de conducir los pensamientos. Es decir, los pensamientos van como en un camino. Claro, ¿y cuál es el camino? Es que es la Biblia. Vale, a veces uno es verdad que puede reflexionar sobre puntos doctrinales que son más atemporales, pero siempre está en relación con la profecía. Pero la profecía es la que va marcando, la que va abriendo el camino. Es decir, si no, es como una línea de puntos que hay que llenar. Si nosotros no tenemos profecía, por eso dice, no menosprecéis las profecías, no apaguéis el espíritu. Si nosotros menospreciamos las profecías, y eso incluye obviamente al tiempo, porque las profecías están basadas en una cronología de tiempo. La otra vez lo leímos en la última escuela sabática, de cómo Ellen White decía de que la primera venida, es decir, el mensaje de Cristo de la primera venida estaba totalmente basada en las profecías de tiempo y el segundo también, el de la segunda venida también. Entonces, si nosotros rechazamos las profecías como está pasando en gran manera, pero las rechazamos de manera completa, porque hay gente que sí, escoge una parte, pero otra las niegan, las cosas de tiempo o lo que sea. Es que los pensamientos ya no van a tener por dónde conducirnos. Es el cauce donde nosotros podemos, digamos, cumplir lo que David leyó. Si queremos que nuestros pensamientos sean santos, sean puros y apunten a esa meta, pues tenemos que seguir la profecía. Si no, es que nuestros pensamientos se van a ir por otro cauce y vamos a empezar a pensar tonterías. Una de las cosas, bueno, aquello que está, bueno, el comentario de Javi, para acotar más, él dice que estamos en el camino, ¿no? Que el camino marca el tiempo, la profecía, pero dentro del tiempo y de la profecía están, pues justamente, que también lo comenté hace un momento, están, por ejemplo, los 6.000 años. Hay gente que no lo cree, ¿no? Dentro de esas que empezó el 2001, que lo dijiste, está el juicio de los vivos, que ya empezó. Hay gente que es aún de nuestro ministerio, del cuarto ángel, no lo cree. Luego está también dentro de la profecía el tercer Elías, que hay muchos que no lo aceptan como tal. También dentro de eso está el tema el tema del sábado, casi todos los adventistas ya lo tienen asumido. Pero bueno, dentro del pueblo, fuera del adventismo, pues también hay gente que no lo cree, y obviamente que vamos a ver ahí que tampoco están siendo santificados. Pero así sucesivamente hay verdades que se van poniendo en el camino, puntos que se van poniendo, y si tú no aceptas un punto, pero el otro punto no lo aceptas, pues no puedes llegar al otro punto. Es como los escalones, no puedes subir más en los otros escalones. Con lo cual, pues no puedes estar siendo santificado.
Aquí el tema es de que nosotros seamos santificados. ¿Para qué? Para llegar a ser parte de los jóvenes, ¿no? Parte de los 144,000. Para llegar como Jesús, ¿no? Sin mancha, sin arruga, diciendo, y a todos que nos insta que también nuestras ropas estén limpias y lavadas. Ese es el tema, con lo cual hay muchos aquellos que ahora no los tenemos aquí, no han aceptado ese punto, con lo cual no han seguido avanzando, se han quedado, han dado un paso atrás, un retroceso en su vida espiritual, con la cual esa santificación no se está llevando a cabo en estas personas. Ese tema del pensamiento, por ejemplo, a cualquiera de nosotros nos va a surgir, porque así como a Eva, Satanás se le puso ahí delante, nos va a susurrar y va a hacer todo lo posible para que nos podamos enredar, para que se haga ese nido arriba de nuestra cabeza y se pueda hacer un bollo enorme. Pero nosotros tenemos, como decía hace un momento, que debemos agonizar en oración todo el momento, todo el tiempo, de que Dios lo pueda destruir ese nido que se está tratando de formar en nuestra mente, porque sabemos que Satanás está buscando súbditos para que lo adoren. Sí, es que todo encierra, toda la verdad presentada aquí en el ministerio lo encierra. Es un tema de que se tiene que tener todo o nada, porque si no, como dices tú, los escalones va subiendo poco a poco, el escalón, pero va a llegar, y vamos a llegar a un momento que lo vamos a subir casi de arrastra, pero tenemos que llegar. Y si no, nos quedaremos. Cualquier verdad que no sea aceptada, nos quedaremos atrás porque no podremos entonces escalar otro. Si no aceptamos esta verdad, no podremos escalar la otra que sigue. Y para ello, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos, pues, tener el corazón muy abierto para Dios. Hace un momento decías, o sea, es al todo o nada. Es que es al todo o nada ahora en este momento. Porque si lo das a medias, no vale. No sirve. No sirve. Por eso es que hay gente que yo he oído en sus testimonios, hace unos días creo, no sé quién lo dijo. Bueno, ayer Frank mismo, ¿no? Que lo dijo, es que el tema del tercer Elías se le presentó, ¿no? Y él dice, bueno, no sabía ni quién era el segundo Elías, pero lo aceptó así, por fe. Es que es al todo o nada. A mí también me pasó lo mismo, no con el tercer Elías, ¿no? Sino fue con los 6,000 años. Yo no conocía. En realidad, cuando a mí se me presentó el mensaje, para mí era un espejo de adventista, no tenía nada. Encima, no conocía bien ni las doctrinas. O sea, no sabía nada. Cuando yo llegué aquí, es que no sabía nada, absolutamente nada. Tenía que volver a empezar de cero. Que sí, que se me vino a mí a la mente, que recuerdo textos bíblicos y tal, sí. Pero de profecía, cero. Cero. Con lo cual, es que nos tenemos que lanzar. Así no entendamos, nos tenemos que lanzar. Es al todo nada, porque hoy en día no hay nada para dar a medias, nada. Totalmente. Ahorita que tú mencionas de que con lo de los 6,000 años de pecado, bueno, se me viene a mí a la mente también, porque yo, la verdad, del 2031, cuando me dijeron del 2031, pues en la iglesia no le enseñan nada. Uno camina ahí como a ciega. Pero cuando me lo presentan o me lo dicen mis hijos, con lo primero que es, uno sale y ya se sabe el típico día y labor y todo. Pero yo lo creí por fe, nada más que por fe, porque hasta creo que el sol de hoy no he terminado ni de leer todo, de ver toda esa serie de conferencias de Víctor del retorno de Cristo. Pero un día en la madrugada en Honduras acostumbrábamos levantarme a las 5 de la mañana a orar. Y un día en la madrugada, cuando estaba orando, el Señor me lo presentó. Me lo presentó en la semana de la creación. Y yo, cuando estaba orando, empecé a analizarlo. ¿Y por qué se me presentó eso? Es porque yo quise, no porque el Espíritu me estaba hablando. Y me dijo, los días de la semana, los 6 días de la creación, el primer día. Y empecé a analizarlo. Bueno, y hasta el sexto día él descansó, y el séptimo descansó, el sexto terminó, y dije yo, significa que la tierra va a descansar
de todo esto. Entonces esto es real. Entonces lo sé. ¿Por qué? Porque un día es como 1000 años y orándole al Señor empecé a analizar eso y cuando yo me terminé de orar, para mí era un júbilo, una alegría, porque no lo sabía. Y cuando yo ya me acuerdo que llamé a Fanny y le digo, Fanny, mira, orando esto y esto, así es. ¿Y me lo había dicho ella? No me lo había dicho. Lo supe porque yo le dije al Señor por fe, voy a hacerlo y voy a creerlo, pero pasado el tiempo, Él me lo enseñó y a mí nadie me lo quitará de mi mente, que mi Dios me lo mostró a través de esa oración. Sí. Hay algo importante también mencionar y es que el conocer las verdades tiene que trascender aún más en nuestra vida. Es decir, no basta solo con conocerlo, con saberlo, con aceptarlo, sino que haga en nuestra vida un cambio, una transformación de carácter, porque es lo que vamos a llevar al cielo, ¿no? Nuestro carácter. Entonces, tiene que haber un cambio y hay una cita que ahí mismo está en ese día, que se encuentra en el Camino a Cristo, que dice, el contraste, voy a leer solo la parte de abajo, entre lo que era antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer, no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por las tendencias de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Y es que eso es lo que tiene que hacer esta luz y esta verdad que profesamos en nuestras vidas. Justo tengo eso para comentar. Yo quería comentar un poco el tema de la fe, de creer por fe, y recuerdo que cuando yo conocí el adventismo, yo como ya venía yo llevaba 10 años leyendo la Biblia, había cosas que no me cuadraban y de pronto empiezo a conocer el mensaje profético, doctrinal, y claro, es que ahí las piezas calzaban todas de una manera impecable, perfecto, era maravilloso. Y cuando en un momento rápido entran a hablar de Ellen White, yo no sabía, de la profeta de la iglesia, es decir, para mí era, digamos, no es solamente, es que no es tirarte a una piscina que no ves si hay agua o no, es que ya ves que hay agua. Es decir, ¿por qué? Porque no tenía lógica, yo lo acepté así, fue como que inmediatamente lo acepté como profeta. ¿Por qué? Porque no tenía sentido, no tenía lógica, por eso no es una fe ni siquiera ciega o irracional, es una fe totalmente racional, esos actos de fe. Cuando uno pega el salto, por así decir, ¿no? Pero es racional, porque ves que hay agua suficiente. ¿Por qué? Porque no tenía sentido que una profeta que había tenido tanto que ver en el fundamento de toda esa base doctrinal, que era tan perfecta, la profeta sea falsa. Es decir, no tenía sentido, es una cosa ilógica. Es una contradicción totalmente, es algo totalmente irracional. Pero sí me ha pasado gente que le he dado estudios bíblicos que aceptaban la verdad adventista. Digamos, gente que ha venido del mundo evangélico y veían que la verdad adventista era maravillosa. Ah, no, pero a Ellen White le ponían trabas. Esa gente después se ha ido. Han estado aquí un tiempo y se han ido. Porque no tenía razón de ser, de que acepten una verdad. Pero la misma profeta que tanto tuvo que ver con el establecimiento de esa verdad, esa la pongo en duda. Pero es que no puedes ponerla en duda. Otra cosa es que después puedan aparecer falsos profetas por ahí. Vale, sí, y ya se ha visto y lo hemos visto hace poco con una mujer que salió de allá de República Dominicana, Puerto Rico, no me acuerdo, Puerto Rico, ¿no? Bueno, es igual, Daisy Escalante. Entonces, pero eso es una cuestión de lógica. Entonces, no es una fe irracional, esos saltos de fe, ese tirarse a la piscina. Uno ve que hay agua y que hay suficiente. No necesitas conocer toda la composición del agua y hasta las últimas cosas para ver si me tiro o no me tiro, porque entonces no te tiras nunca. Pero tiene un punto de razonamiento, de lógica, eso cuando dice, bueno, hay veces que hay que tirarse a la piscina y todo el tiempo hay que tirarse a la piscina. Y con este mensaje del cuarto ángel ha dado suficientes argumentos y fundamentos para tenerle fe a este mensaje, con lo que implica este ministerio. Y no poner y cuestionar cada cosa nueva y no querer creerla. Porque cuando uno ve que hay suficiente agua, pues hay que tirarse. Totalmente. Bueno, voy a comentar algo con respecto a lo que Laura estaba hablando, ¿no? Del adventismo, que cuando
toda tu vida has sido adventista, como es mi caso, ¿no? Yo nací en la fe adventista, y vas conociendo esta verdad por defecto, ¿no? Porque naciste ahí, porque es con lo que vas creciendo, que es con lo que te vas educando, pero a medida vas creciendo, lógicamente, que vas analizando las cosas, vas comprendiendo que realmente ahí estaba la verdad en su momento, ¿no? Y luego, a medida va pasando el tiempo, pues vas intentando, ves que te falta algo, que siempre te falta algo, y vas buscándolo, y al final pues llegas a esta verdad, como le pasó a Laura, como me pasó a mí. Y bueno, te das cuenta de que había muchas cosas ahí dentro que no te llenaban, porque realmente esa parte de ir creciendo en la verdad, en la fe, en el conocimiento de la palabra de Dios, pues últimamente ya no se aplicaba en la iglesia. Y luego ya cuando has estudiado el mensaje del cuarto ángel, ya sabes por qué, ¿no? Y lo que estuvimos hablando del 2001 y toda la cuestión. Y a partir de ahí, pues la iglesia adventista terminó de ir en ese declive, y hoy en día pues sabemos que está completamente apostatado de la verdad de una manera impresionante y flagrante. Y vas viendo que van sucediendo cosas. Justamente ayer creo que nos comentaban, me voy a reservar los nombres, de unas cuestiones que están pasando dentro de la iglesia adventista en cierto lugar, que se ve que no es normal. Nos comentaban que resulta que han habido en un lugar específico 5 ahorcamientos de personas. Personas, sí, que son dirigentes de la iglesia adventista, no estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día. 5, no sé en qué periodo fue, en unos meses, 5 se han ahorcado. Personas que en principio eran fieles a Dios. Suicidio, sí, un suicidio. Que eran fieles a Dios, que realmente se supone que estaban en el mensaje, ¿no? Con cargos de ancianos, y que económicamente, bueno, según los estaban bien, o sea, no era cuestión de que estaban ahogados con las deudas ni nada de esto, económicamente estaban bien. Y la persona que nos comenta dice que se quedan, ¿qué está pasando, no? Es que esto no es nada normal, lógicamente, ya un suicidio no es normal, pero que dentro de la iglesia sucedan este tipo de cosas de 5 personas que aparentemente están bien y que de repente se han quitado la vida. Es que el enemigo realmente está cobrando las vidas de sus súbditos, porque al fin y al cabo una persona que llega a esa determinación, ya sabemos que realmente Satanás lo tiene completamente de su parte. Y claro, empezaremos a ver este tipo de cosas y más cosas escalofriantes dentro del mismo iglesia adventista. Y aún hay personas que dicen, no, es que es la iglesia de Dios y llegará hasta el final. Y hay que volver a la iglesia porque... Y te preguntas, ¿realmente están cuerdas de la cabeza? Viendo todo lo que está pasando dentro de la iglesia, te das cuenta que no. Y es muy triste porque, quieras o no, son adventistas. Eras parte de ese pueblo en su momento. Y lo que quieres es la salvación de esas personas. Pero cuando ves que el diablo se está ensañando de una manera impresionante y empieza a cobrar sus favores, hay que temblar y hay que tener miedo con esto. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. Si alguien lo tiene, que lo puede leer. Una cosita más. Sí. Que, claro, dentro de la iglesia es que no hay ya palabras de vida eterna. Y como no hay, entonces suceden este tipo de cosas, ¿no? Porque no la hay. La gente va agonizando y va muriendo. Entonces, dice, Simón le preguntó, ¿no?, a Jesús,
¿qué le dijo? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso no lo podemos reconocer. La gente ve que aquí hay palabras de vida eterna. Como nunca antes se vio dentro de la iglesia, ¿no? de esta generación. Entonces, ¿por qué no ir ahí? ¿Por qué no venir aquí y llenarnos de palabras, ¿no? De vida eterna? Son los pastos nuevos. Cuando yo lo conocí, lo primero que vi eso, ¿no? Es por fin pastos nuevos, porque me estaba muriendo espiritualmente. Pastos nuevos, verdosos, para que cada animal se ponga robusto, ¿no? y guapo. Y eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa. La gente lo ve. Seguramente de aquí a un tiempo verán y alguno, el otro, siempre te dice, no, es que te veo diferente, incluso, te veo diferente en todos los aspectos, hasta psicológicamente, en todo, ¿no? Te lo ven y te lo dicen. Entonces, ¿por qué no estar ahí con Jesús, ¿no? Donde solamente Él tiene palabras de vida eterna? Porque el que rechaza estas verdades está rechazando a Cristo mismo. Porque nosotros sabemos que 2031, que el 31 es Cristo mismo. Así que, claro, entonces uno se va muriendo espiritualmente y el cuerpo se va secando. ¿Y qué ves ahí? Eso es, como decía Ezequiel, me parece, ¿no? Que solo se veía cadáveres, huesos secos. Y eso es lo que va a pasar. Así que, bueno, el que quiera oír esto, pues que oiga, si no. Imagínate, si en aquel tiempo, que hace ya como 10 años, nosotros ya no había nada casi en las iglesias, bueno, desde mucho antes, imagínate ahora cómo estarán. Entonces, el que, como dices tú, el que quiera escuchar, escuche. El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que escuche, y cada uno dará su cuenta, personalmente. Vamos a leer, quien lo tenga. Vale, lean. Vale, 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. He leído el comentario bíblico adventista y bueno, me encantó. De hecho, bueno, lo voy a leer y luego comento. Esta es la definición favorita de Pablo de lo que es ser cristiano. Vale, solo voy a leer ese trocito. De hecho, voy a contar una experiencia cuando estaba en el hospital. Pablo fue, bueno, es mi apóstol favorito, se podría decir, y fue de mucha luz y fortaleza cuando salí de la operación. Y leyendo justamente Corintios, admiré, ¿no?, esa fe que Pablo tenía, esa fortaleza que tenía, porque él caminaba con fe. Y cuando leí me di cuenta, digo, madre mía, es que en verdad a mí me faltaba fe, me falta fe, estoy trabajando, ¿no?, para adquirir esa fe. Y es maravilloso, ¿no?, el leer Pablo, estudiar Pablo, porque al final esos pasos que tenemos que dar serán por fe. Y lo que se nos viene encima es que si no tenemos la fe y esa fortaleza de Pablo, es que caeremos. Y tú decías el comentario adventista, el comentario bíblico de la hermana White dice, respecto a esto, a este versículo también, dice que no es aceptable un carácter remendado. Porque, bueno, ¿por qué? Porque es lo único que llevaremos al cielo, ¿verdad? Nuestro carácter. Dice que la religión de remiendo no tiene menor valor ante Dios. Él pide todo el corazón, ninguna parte de esta debe quedar reservada para el mal. Ser áspero, riguroso, darse demasiada importancia, ser egoísta o velar por los propios intereses
Y sin embargo, dice, exigir que otros sean desinteresados es una religión que es una abominación para el Señor. Y lo que decía Angie del Camino a Cristo también lo tenía yo, que dice, el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas, que de vez en cuando se ejecuten, sino por esas tendencias de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque como decía, todo es todo, como decíamos, todo o nada, ¿va? Todas estas verdades, pero también nuestro carácter, nuestra acción ante el Señor, cómo debemos de estar, ¿no? Con un carácter remendado, y que es un remiendo. Es feo, ¿verdad? En un vestido nuevo, dice, un remiendo se ve horrible. Entonces lo mismo, somos criaturas nuevas. Y ¿cómo nos veremos si no quitamos esos remiendos? Tenemos que estar con un carácter íntegro, que no lo tenemos todavía, que todavía, como dice ella, como dice Lorena, vamos aprendiendo en el camino y todavía nos queda, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque es que una cosa es que nosotros digamos, sí, lo sé que no estoy todavía al 100, pero si no actuamos, si siempre vamos a ir diciendo eso, lo mismo siempre, sí, pero es que todavía no estamos, todavía nos hace falta. No, es que lo malo que tengamos tenemos que limpiarlo con la ayuda del Espíritu Santo e ir avanzando, e ir subiendo esos escalones que tú misma decías. Entonces, porque si no, con ese carácter remendado no iremos al cielo, no iremos tampoco a ninguna parte. Entonces, eso es lo que este versículo en principio nos está diciendo. Y como decía, que no se pone un remiendo nuevo a un vestido viejo, ¿no? Claro, no, tiene que ser un vestido nuevo, totalmente. ¿Y qué sería un remiendo? Son ciertos hábitos. Tomo ciertos hábitos, y en el adventismo sí que estamos ya curados de espanto de esto, ¿no? Bueno, como digo, en realidad ojalá estaríamos curados. Cambio ciertos hábitos de alimentación, me visto un poco diferente, me voy a vivir allá y ya está. Ya he nacido de nuevo. ¿En serio? También está esa otra parábola, ¿no? Vino nuevo, ¿no? En odres viejos. Que también es por el mismo estilo, ¿no? Y es interesante lo del vino, ¿no? Porque implica la sangre de Cristo, ¿no? Es reconocer esa llaga como lugar de escondite para que no reviente todo. Porque si no, todo, bueno, estamos completamente expuestos al pecado y también a la ira de Dios. Sí, dice que aunque la obra del Espíritu, dice, el Espíritu de profecía, aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. El contraste entre lo que era antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer no por las buenas obras, buenas o malas que hablaba, que de vez en cuando se discuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Bueno, entonces esto era del martes. Creo que vamos avanzando. Vamos al miércoles. Ya. Evangelio, juicio y creación. Bueno, dice, fíjate en el mensaje del primer ángel, Evangelio eterno, hora del juicio, adoren al Creador. Observa cuán estrechamente relacionadas están estas ideas cuando estamos delante de nuestro Creador en el juicio. Únicamente el Evangelio es lo que nos da alguna esperanza. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ninguna condenación ahora y sin duda, dice aquí, tampoco en el juicio. Y bueno, ¿y cómo no habrá alguna condenación cuando estemos delante del juicio? Cuando estamos siendo juzgados ahorita. ¿Cómo debemos de hacer?
cómo debemos de andar, cómo debemos de creer y de entender lo que este último tiempo está pasando. Entonces, debemos de abrir nuestras mentes, abrir nuestro corazón para que estos temas, esta verdad, quede en nosotros y podamos entender que en cualquier momento podemos ser juzgados. Oh, sí, ya fuimos, no lo sabemos, ¿verdad? Porque eso solo el Señor lo sabe. Bueno, justo estamos viviendo esto. También dice Romanos, que leamos Apocalipsis 4:11 y Romanos 5:17. De 5:17 al 19, que nos enseñan estos pasajes acerca de Jesús como Creador y Redentor. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, Romanos 5:17 al 19. ¿Romanos qué? Romanos 5:17 al 19. 5:17 al 19. Porque por si un pecado reinó la muerte, por uno muchos más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que, porque como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Bueno, nuestro rescate, dice, ha sido pagado por nuestro Salvador ya. Nadie necesita estar esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros. Cristo, como nuestro ejemplo, debemos, como nuestro ejemplo divino, Él es nuestro ayudador. Y hemos sido comprados por ese precio, ¿verdad? Que es imposible, dice, de calcular. ¿Quién puede medir la bondad y la misericordia del amable Redentor? Esto, desde luego, es la justicia perfecta, ¿no? Porque a veces cuando le comentas a la gente que por el pecado de Adán todos somos pecadores, dicen, ostras, qué injusticia, ¿no? Pero bueno, luego, por la vida perfecta y el sacrificio perfecto de Jesucristo, también somos todos salvos si aceptamos su fe, ¿no? Con lo cual queda compensado con creces, ¿no? Dice el Espíritu de Profecía también que el Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiendo al registro inspirado diciendo, escrito está. Cristo venció como hombre las tentaciones. Cada hombre puede vencer como Cristo venció. Él se humilló a sí mismo por nosotros y fue tentado en todo punto, así como nosotros. Redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor, testificando así ante todos los mundos no caídos y ante la humanidad caída que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo le concedía. Entonces, ¿por quién fuimos rescatados? Por Él, solamente la sangre del Señor es el que nos salva. Bueno, si no tienen otra opinión, pues paso al jueves. Que ya vamos de tiempo. llamamos de... Sí. Nos habla del Creador en la cruz. Bueno, dice, por más que nos maravillemos y adoremos al Señor como nuestro Creador, hay algo más. Como ya hemos visto, pero vale la pena repasar, debemos considerar que nuestro Creador es también nuestro Redentor.
Lo estoy Bueno. El Dios que nos creó es el mismo Dios que nos redimió. El Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es el mismo que en la cruz clamó, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A propósito de razones para temer a Dios, o más aún para darle gloria y adorarlo. Adorar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente debe ser lo que más nos motive a nosotros, pero claro, no solamente también porque tengamos miedo a perdernos, ¿verdad? Porque tengamos temor de que si no lo hacemos, pues ya perdemos la vida eterna. Claro, este debe ser nuestro principal objetivo, pero también debemos de hacerlo por amor a Dios, porque Él, sin merecerlo, el Señor Jesús vino aquí a esta tierra a morir por nosotros. ¿Se merecía? De ninguna manera. ¿Quién nos merecíamos? Éramos nosotros, aunque sea Adán el que pecó. Pero todos, ¿qué hacemos? Lo mismo. Las mismas cosas, y creo que hubiéramos hecho lo mismo que hizo Adán. Pienso que en esto, ¿no? Lo que tú dices, nos debe realmente llegar a apasionar las cosas de Dios, ¿no? Debemos pedirle a Dios que nos guste más las cosas del cielo que las de la tierra, ¿no? Porque tantas veces pues somos cristianos, ¿no? A mí me pasa mucho que soy siendo cristiano y amando las cosas de Dios, pero cuán atractiva se presenta a veces la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pedirle a Dios que realmente el cielo sea el centro de todo, ¿no? Y esa ilusión en la vida eterna y poder estar ahí por toda la eternidad, con todas las maravillas que es la tierra, ¿no? Desde luego eso tiene que ser nuestra motivación máxima, ¿no? Pedírselo a Dios para que sea así. Debe ser nuestro principal objetivo, porque estas cosas terrenales nos son, en el momento, estás feliz, estás alegre por cualquier situación ¿verdad? De la vida diaria, de lo que conlleva, pero eso solo dura momentáneo, eso solo es un momento, porque luego, ¿qué es lo que viene o sea, qué es lo que siente uno? Esto es ya cansado. Lo mismo de siempre. Y nosotros como seres humanos ni tan siquiera imaginamos las gloriosas cosas que hay en el cielo. Dice la hermana White que si tan siquiera por un momento supiéramos todo lo que hay allá, yo creo que caminaríamos de rodillas todo el tiempo. Sí. Yo creo porque a veces escucho, digamos, como en este tipo de cosas, la razón por la cual salvarnos, y a veces, digamos, como que se deja... he visto muchos conceptos un poco rengos. Por supuesto que lo primero es querer ser salvos, pero también está bien no querer perdernos. ¿A quién se quiere perder? ¿Quién se quiere quemar en el fuego del infierno? Ya sabemos que no es eterno nada. Entonces, obviamente que eso no puede ser lo primero. No, mira, como no me quiero perder, bueno, por eso entonces me salvo y allá... No, obviamente, primero es salvarnos, estar con Dios. Pero también está bien que no querramos perdernos. Yo recuerdo que hay un pastor, no sé ahora si sigue tan en boga, pero hace unos años estaba mucho, de habla inglesa, se llamaba Dennis Priebe, por el tema de la naturaleza de Cristo. Y él, claro, me acuerdo que yo lo escuchaba y escuché algunas cosas de él hace unos años y decía, bueno, una cosa que es verdad, es decir, nosotros debemos inclusive obedecer y no pecar. Es como, yo quiero obedecer y por ende también quiero no pecar. Y que, vale, sí, es verdad que lo primero es para dar gloria a Dios, para glorificar a Dios. Esa es verdad que tiene que ser la primera motivación, por encima de nosotros mismos. Obviamente que es bueno cuando uno, no que uno peque es bueno, pero que cuando uno peca, uno sienta más dolor por haber ofendido a Dios que por lo que uno le pueda venir. Y eso está bien que pase. Pero no está mal que uno también sufra por las consecuencias que tiene. Y me acuerdo que este hombre decía, es que nosotros solo debemos glorificar a Dios y después no importa. Si nos perdemos, si nos salvamos, eso no debe ser importante. Pero ¿cómo que no? Claro que lo primero es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces sí, glorificar a Dios es lo primero, pero también queremos estar ahí, también queremos salvarnos. Cristo lo alaba a Pedro cuando Pedro habla de que solo él tiene palabras de vida eterna. Es decir, para Cristo fue algo bueno que Pedro lo quiera seguir porque quería salvarse.
Entonces, a veces se toman estos conceptos rengo. No, a nosotros no nos debe importar perdernos, solo querer salvarnos, ¿vale? Muy bien, pero tampoco está bien que no nos querramos perder. Entonces, esas cosas tienen que ser, digamos, equilibradas también en eso, porque los otros son extremismos que terminan siendo un poco irracionales también. Sí, porque, bueno, es que claro, es que ¿quién se va a querer perder? Y aún conociendo todo lo que es el castigo eterno, ¿verdad? ¿De qué serviría si ganaré todo el mundo y perderé mi alma, no? Sí, Es el sí. pensamiento más lógico que hay, vamos. Sí, totalmente. Entonces, claro, todo tiene que ser una combinación y un querer en uno va para todo ello. Hay una última pregunta que dice aquí, a la luz de la cruz, ¿por qué es tan herética la idea de que los seres humanos caídos puedan añadir algo a lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Cuál de nuestras obras podrían agregarse a lo que el Creador ya ha hecho por nosotros? ¿Será que con nuestras obras podemos creer que valen la pena? Creo que ninguno de lo que hagamos, ninguna cosa de lo que hagamos será aceptable porque como ser humano, porque somos seres caídos, que el pecado original está en nosotros, ¿verdad? Porque imagínense que ni tan siquiera a los ángeles se le dio esa misión de venir a salvar al mundo, porque no era válido, sino que solamente Cristo Jesús es el único que podía pagar lo que nosotros habíamos perdido. Entonces, pero ¿cuál debe ser nuestra motivación? Pues claro, aparte de que claro que por nuestras obras no puede hacer, pero también debemos tener en cuenta que debemos de buscar las almas, porque tenemos que buscarlas para darle este mensaje y para presentarles este plan de redención y todo lo que encierra, todo lo que, como decía Javi, la profecía, todo, tu carácter, todo lo que encierra, presentárselos, porque hay muchos que aún no conocen esta palabra y ese debe ser de nuestro querer, ¿verdad? Que hemos alcanzado, nosotros que hemos alcanzado los fines de este tiempo debemos de estar buscando también al pecador que aún no se ha arrepentido, que aún no ha entregado su vida al Señor. No porque nuestras obras puedan valer ante el Señor, sino porque esa es nuestra misión. Eso fue lo que dijo el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que tomarlo en cuenta. Y bueno, creo que esto es lo más relevante que hay aquí. Yo quería comentar algo, hablando del Creador de la cruz, a la luz de la cruz, lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y hay una cita de Elena White que dice aquí, Cristo manifestó un amor incomprensible y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira constricción al alma. Un amor incomprensible. Yo creo que ese amor incomprensible, la palabra lo dice, ¿no? Incomprensible, no llegaremos a comprenderlos nunca cuando aún estemos en este cuerpo de pecador que tenemos. Y en el otro, creo que no nos bastará la eternidad para comprenderlo al 100%, tal y como Cristo lo ve, ¿no? Tal y como Dios lo ve, porque es incomprensible. En tu mente finita, en tu mente de hombre, entender que Dios, el dueño de todo el universo, el ser supremo, el ser máximo, digno de toda la gloria y digno de que le pase todo lo bueno del mundo, venir a este mundo a sufrir lo que sufrió por pecadores viles como es el ser humano, es una cosa que sobrepasa nuestro entendimiento y que debería de hacernos meditar cada vez que vamos a tomar un mal paso, porque por ese mal paso que demos, Cristo fue crucificado. Y es eso lo que tenemos que llegar a comprender, ¿no? El dolor del pecado, el pecado que mató a Cristo. Y es un amor que se podrá hacer comparaciones a nivel de aquí de esta tierra, pero es que no tiene comparación alguna, de verdad no la tiene. Yo quería comentar que al final la adoración, cuando piensas un poco, evidentemente es una obra también.
Y como tal, tiene que ser una consecuencia de algo, ¿no? Una consecuencia de una transformación. Perdón. De hecho, cuando tú comprendes lo que Dios ha hecho, ¿no? Cuando tú comprendes la profecía, cuando tú ves toda la ley, cómo define el carácter de Dios, claro, la única consecuencia posible es adoración, ¿no? Tenemos que recordar también que luego hay ángeles que se dedican exclusivamente a loar, ¿no? A loar a Dios. Y también tendríamos que reflexionar en cuánto tiempo nosotros pasamos en una adoración directa a Dios, ¿no? Aparte de nuestras maneras de pensar o motivos y demás que hemos hablado, tendríamos que pues también orar a Dios para que nos ponga eso, ¿no? Esa capacidad de adoración, ¿no? De alabarle, ¿no? Porque la alabanza también es quizás una de las expresiones más hermosas, ¿no? Y bueno, viene muy derivada de la gratitud, ¿no? Cuando tú te sientes agradecido a Dios por todo lo que ha hecho por ti y por lo que ha hecho, bueno, miras un poco a tu vida y ves dónde te ha llevado, ¿no? Por qué caminos has pasado y cómo te ha preservado, pues solo puedes adorarle, ¿no? Y puedes alabarle. Y al final te das cuenta de que la adoración es absolutamente todo lo que implica, es la consecuencia de vivir el Evangelio, ¿no? Estaba leyendo antes, cuando Javi ha hablado de la profecía y demás, ¿no? Recordaba un versículo y no sé exactamente cómo era, lo encontré y dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿no? O se desmadra, ¿no? Digamos. Es como que la palabra era también como que se desnuda, decía, ¿no? Se disipa, ¿no? O se desboca. En hebreo, pues te llevaba a la desnudez, ¿no? Claro, se desenfrena. ¿Qué quiere decir? Pues que ya te sales del camino, pasas de todo, o sea, y por supuesto ya no adoras, porque si te desenfrenas, pues vas por los sentimientos y no piensas exactamente en lo que Dios quiere de ti, ¿no? Te vas emocionalmente, te dejas llevar. Y eso es algo que realmente nos pone los pies en el suelo y realmente es para adorar a Dios, porque la profecía nos marca el camino, ¿no? Nos asienta. Y claro, dice, nos asienta en la tierra. Y dices, bueno, sí, que nuestra mente tiene que estar en el cielo, pero es que la profecía, todo lo que está escrito, mucha parte es lo que va a suceder en esta tierra. Entonces tenemos que saber lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos que vivir lo que está pasando a nuestro alrededor para poderlo explicar. Y entonces aún seremos más capaces de adorar a Dios, ¿no? Y de alabarle. Me gustaría leer un versículo. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Cantares 8:7. Yo quería contar una experiencia que nos sucedió a Javi y a mí cuando fuimos a visitar a unos hermanos conocidos, muy queridos. Y en esa visita se sucedió lo siguiente. Ellos son adventistas. El marido hoy en día está enfermo, el anciano de iglesia, ya de muchos años, ¿no? Ahí pasó que, bueno, la esposa, ellos que sueñan, ¿no? en la tierra nueva y que pronto, bueno, se irán y todo, bueno, lo demás, ¿no? Pero sin embargo, me hace una pregunta la esposa y me dice, Laura, ¿a ti te gustan las cosas viejas, las piedras? Eso es por los sitios nosotros por donde fuimos, ¿no? a visitar. Y porque a mí no me gustan. Yo en ese momento yo decía, pero es que vaya pregunta y vaya respuesta, ¿no? No se lo dije así, pero entonces le digo, no, a ella, pero es que, claro, son las cosas de Dios, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que cómo ellos rechazan todos los argumentos bíblicos prácticamente, es que lo rechazan. No quieren tener argumentos bíblicos, ¿para qué? Como hace un momento decía, para ir a buscar, ¿no? Para que otros conozcan a Jesús y no se pierdan.
Pero es que esto es lo que está pasando dentro de la iglesia. Gente que no sueña, que no se preocupa en el prójimo para que ellos puedan tener vida eterna. Y claro, entonces, ¿en qué sueñan? Entonces, ¿qué es lo que te gusta? No era para decirle eso, ¿qué es lo que te gusta si no te gusta Dios prácticamente? Entonces, ¿a qué Dios estás buscando? ¿Con qué Dios estás soñando? ¿Y con qué cielos nuevos y tierra nueva estás soñando? ¿No? O sea, no hay lógica para todo ello, ¿no? Entonces, claro, es que ahí no hay equilibrio. O es que son prácticamente liberales o son extremistas totales. Pero luego después sueñan, la tierra nueva, así sí, yo quiero ir al cielo, pero si aborrecen las cosas de Dios. Es que son cosas que tú, si te pones a pensar en eso y dices, Señora, ayúdame, ¿no? Ayúdame a que no podamos caer, ni ellos, ni muchos que realmente aman a Dios, salir de ahí corriendo, ¿no? Patitas, ¿para qué te quiero? Como decimos allá. Solo eso quería compartir. Es que quieren entrar con la fe de los evangélicos. Así de... Bueno, hablábamos hace un momento de la adoración, ¿no? Que todo esto nos lleva a adorar a Cristo porque evidentemente es el que lo ha hecho todo y es al que le debemos todo. Pero fijaos, si ahora hacemos una comparativa con todo lo que estamos hablando y de dar el mensaje a los otros, ¿amamos a los católicos? Porque el lenguaje dice que la mayor parte de la población del pueblo de Dios está ahí dentro, ¿eh? También en los protestantes, pero dentro del catolicismo hay muchísimos. ¿Cómo les llegamos? Porque ellos también ese amor resulta que les derivan a la Virgen María, porque para llegar a Cristo necesitan pasar por la Virgen, porque la Virgen ha demostrado tanto amor que la necesitamos como mediadora. Esto, claro, está fuera de lugar bíblicamente, pero ellos lo creen. Entonces, ahora, enlazando con lo que dice Laura, ¿cómo les mostramos a ellos que eso es errado? ¿Solo porque los muertos nada saben? No, pero si ellos creen que está en el cielo y tal, pues hay que buscar la forma de decirles, ¿de dónde surge esa creencia en verdad? ¿De la Biblia o de dónde? Pues mirad, gracias a Dios, estos 2 días que hemos pasado en Roma nos ha servido para ir a un lugar y poder demostrar cómo esas creencias proceden de Babel, de Babilonia, y con sus derivaciones posteriores. Y hay gente que eso diría, piedras, pinturas viejas, pues eso es lo que hay que utilizar, no para decir, oh, qué arte más bonito, o sencillamente despreciarlo, sino para sacar conclusiones que nos lleven a dar el mensaje a la gente que tanto necesita la verdad, incluidos los católicos. Y doy gracias a Dios por este viaje tan ultra rápido que hemos hecho, porque ha servido para enlazar todo con la conferencia número 1 del gran engaño. El círculo se está cerrando por todos lados y utilizaremos eso. Y aprovecho ya para decir que ya sabéis que gracias a Dios ya hemos encontrado local para Girona, para poder hacer conferencias públicas, que lo tendremos que equipar, evidentemente, que tendremos que hacer lo posible para que eso salga adelante. Claro que sí, con la ayuda de Dios será, porque ha salido el local y es un local perfecto para eso. Pues desde allí, todo lo que hemos documentado durante tanto tiempo, lo que hemos presentado y lo que hemos encontrado actualmente, va a servir para dar el mensaje a toda la población de Girona, provincia, y no solo eso, sino que serán conferencias que se emitirán en directo a todo el mundo, como hicimos en Ecosí, ¿lo recordáis? Conferencias breves de menos de 1 hora quizás o 1 hora, para dar un mensaje preciso, impactante y que despierte todo el que sea de Dios, porque va a ser así. Por tanto, gloria a Dios por todo ello y no a todo lo otro que nos pintan, desde luego. Ese es nuestro trabajo. Y luego dicen que es patearse el dinero, patearse el dinero, en serio, es que, en fin, ya se lo encontrarán con Dios. Ese es nuestro trabajo, caiga quien caiga y hable quien hable. Y vamos a terminar. Es que hemos visto cosas que no se han mostrado en ninguna parte, por más que busques por internet. Y si no vas in situ, no te das cuenta. Con lo cual, una vez más, gracias a Dios, porque
ha dado los medios para poder hacer eso y que puede servir no solo para nosotros que ya creemos, sino para el resto del mundo que muchas cosas no las sabe. Sí. Y luego dicen que Dios no dirige este ministerio. Sí. Pues muy bien. Porque ¿de qué sirve? Bueno, que nosotros ya lo creamos y lo entendamos, pero si no lo estamos dando a conocer, ¿qué es lo que Dios nos pide y nos ha pedido? Entonces, pero bueno, la honra y la gloria sea para Dios. Vamos a terminar con una oración. Javi, tú me vistes. Tú me viste, entonces tú oras. Tú me viste primero. Ora. Sí, ora. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta, como siempre, edificante escuela sabática, por todo lo que nos estás mostrando, enseñando, porque realmente nos damos cuenta y podemos percibir ese gran amor, ese gran interés que tú tienes para salvar a cada uno de nosotros. Sabemos que has estado y estás dispuesto a ofrecerlo todo por nuestra salvación. Y sabemos que eso no fue solo hace 2000 años, sino que ese mismo amor, ese mismo interés y esa misma disponibilidad de sacrificio sigue estando en ti, tanto como al principio. Señor, ayúdanos a corresponderte como tú eres digno. Ayúdanos realmente a honrarte en todo sentido, a honrar la verdad y a manifestar el amor a ti con todo nuestro ser, en nuestra entrega, en nuestra actitud de intentar salvar hasta lo sumo a nuestro prójimo. Ayuda a todo el material que tenemos para que sirva para todo tipo de gente, católicos, protestantes, paganos, de donde quieran que estén, ateos, inclusive gente de sociedades secretas, pero obra porque necesitamos mucho, porque somos muy pocos, tenemos muy pocos medios y el mundo es muy grande y hay miles de millones. Ayúdanos en gran manera para que llegue a todas partes, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Bendice todo lo que queda en este sábado, ahora el culto en gran manera, y perdona siempre nuestros pecados porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.